Siglo XX en el mundo. En 1902, Estados Unidos vence a la recién proclamada República de Filipinas, llevándose por delante un 10% de la población filipina. 3 años después, en 1905, Japón se convierte en la primera nación del Extremo Oriente en ganar una guerra a una potencia europea, tras aplazar a los rusos en la guerra ruso-japonesa. Por su lado, Alemania crecía industrialmente a pasos agigantados y se había sumado a la carrera colonial que llevaba principalmente Francia y Reino Unido. En medio de estos últimos, Alemania hace que se cree en 1907 la Triple Entente, una alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia. Por su parte, países como Australia, Cuba, Panamá, Noruega o Bulgaria obtienen su independencia en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, lo más importante de la primera década del siglo XX no ocurre en el plano militar. Si por algo había destacado el siglo XIX es por la revolución industrial, que hizo que la humanidad progresase en casi todos los campos del conocimiento, a una velocidad nunca vista hasta la fecha. Sin embargo, la revolución industrial no había sido más que el principio de una vertiginosa carrera económica y científica que se extendió durante todo el siglo XX. El siglo XX empezó con 2 hechos que marcarían la historia hasta nuestros días. Por un lado, Henry Ford es capaz de producir zumo de lote en cadena. El sistema de producción en cadena fue el pistolazo de salida de una de las industrias más florecientes del siglo XX, la industria automovilística. Por otro lado, de la mano de los hermanos Wright y Alberto Santos Dumont, nacerá el avión, uno de los inventos más importantes de la historia. También en la primera década del siglo XX, específicamente en 1905, Albert Einstein realizó su famosa teoría de la relatividad. Durante los años 10 ocurren hechos mundialmente conocidos como el hundimiento del Titanic, la independencia del Tíbet o la Revolución Mexicana de la mano de Emiliano Zapata. Sin embargo, todo aquello quedará eclipsado por la Primera Guerra Mundial, en la que la Triple Entente, junto a otras potencias como Estados Unidos, Japón o Italia, vencen a las potencias centrales lideradas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Estos 2 últimos desaparecerán tras la guerra. Y Alemania fue humillada tras el Tratado de Versalles, que incluía, primero, el pago de grandes reparaciones de guerra a los países aliados, también la cesión de territorios alemanes y, importantes restricciones militares a las Fuerzas Armadas alemanas. Por otro lado, en Rusia ocurre la Revolución Rusa, tras la cual los bolcheviques culminan a la cabeza, hacen una guerra civil y ponen por primera vez en práctica el comunismo, fundando la Unión Soviética en 1922. Lenin pronto muere, y esto le sucede en su cargo en 1924. Los años 20 destacan por el auge de los fascismos. Benito Mussolini se hace con el poder en Italia, Miguel Primo de Rivera en España y Alejandro I en Yugoslavia. En 1921, Adolf Hitler fundará el partido nazi en Alemania. No obstante, sin duda el hecho más importante de los años 20 es el estallido llamado Crack del 29, que trajo consigo una tremenda crisis económica que se conocerá como la Gran Depresión. Precisamente la crisis generada por la Gran Depresión y el ya mencionado Tratado de Versalles sirven a Hitler para crecer en el poder en Alemania en 1933. En España, tras una segunda experiencia republicana, estalla una guerra civil que acabará con Franco en el poder, iniciando una dictadura que durará hasta 1975. De hecho, es durante esa guerra civil que Picasso pinta la Guernica, que denuncia el bombardeo de Guernica. Y es que la aviación alemana ya estaba preparada en España para la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939 con la invasión alemana de Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados liderados por la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos derrotan a Alemania, Italia y Japón. La guerra deja entre 50 y 70 millones de muertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos crea uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, la bomba atómica, que es puesta en práctica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Pues en la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió en 2 bloques.
uno bajo la influencia comunista de la Unión Soviética y el otro bajo el paraguas capitalista de Estados Unidos. Eso da comienzo así a la Guerra Fría, en la que el mundo estuvo durante décadas al borde de una guerra nuclear. El fin de la guerra trajo consigo la creación de la ONU, la UNESCO, la Declaración de los Derechos Humanos y el Plan Marshall para reconstruir Europa. La Guerra Fría supondrá la creación de la OTAN para hacer frente a la Unión Soviética, mientras que en 1947 la India se independiza de la mano de Gandhi y en 1948 nace el Estado de Israel. En 1949 la China comunista vence a la China nacionalista tras una larga y sangrienta guerra civil. Se funda así la República Popular China, liderada por Mao Zedong, que pasará a la historia como el mayor genocida. La primera gran guerra dentro del marco de la Guerra Fría es la Guerra de Corea, que enfrenta a Corea del Norte, comunista, con la Corea del Sur de corte capitalista. A pesar de la intensidad del conflicto, este acaba sin un ganador. Bueno, ahora pasemos a Colombia en los principios del siglo XX. Colombia en los principios del siglo XX. Colombia es uno de los países más ricos en el mundo en cuanto a recursos naturales, a flora, a fauna, que ha atravesado por múltiples cambios históricos, sociales y económicos. Y bueno, la violencia bipartidista y las guerras civiles se han encargado de fragmentar y empobrecer la sociedad colombiana en el pasado siglo XX. Pasemos a la Guerra de los Mil Días. Ese fue un conflicto que se comprendió desde 1899 y 1902 y duró exactamente 1100 días. En esta guerra se enfrentaron el Partido Liberal y el Conservador. Algunas causas fueron, la primera, la diferencia entre ambos partidos; la segunda, la inestabilidad política y económica; la tercera, el mal gobierno; la cuarta, la oposición a la Constitución de 1886 por parte de los liberales. Algunas consecuencias fueron: la primera, la victoria del Partido Conservador; la segunda, la devastación económica; la tercera, más de 100.000 muertos; y la cuarta, por supuesto, la separación de Panamá. Ahora vamos a hablar de las Juanas. Ellas eran mujeres fuertes y trabajadoras que estaban presentes en las batallas en ambos bandos, y ellas eran las encargadas de combatir a la par de los hombres, también preparar los alimentos, el cuidado de los heridos y, por supuesto, el apoyo moral. Las mujeres consiguieron en la guerra lo que la sociedad no les brindaba. Se considera que un 2,5% de la población de Colombia en ese momento murió a causa de esa guerra. Ahora pasaremos a la separación de Panamá. Sucedió en 1903 como consecuencia de la Guerra de los Mil Días. Sus causas fueron, la primordial: Colombia no le prestaba atención a Panamá. También las guerras civiles que se llevaban a cabo en ese lugar. También el fracaso de la construcción del Canal de Panamá por parte de los franceses y el rechazo de la firma del Tratado Hermann-Hay entre Estados Unidos y Colombia. Así que Panamá se independizó, se cansó, y Estados Unidos fue el primero en reconocer a Panamá como república. Sus consecuencias fueron, la primera es que Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado para la construcción del Canal de Panamá. La segunda, Colombia intentó recuperar a Panamá, pero al final no se logró nada. Ahora pasemos a la masacre de las bananeras. Ese fue un suceso en que los trabajadores de una compañía salieron a hacer una huelga y terminó en una matanza. Eso sucedió en 1928 y la empresa se llamaba United Fruit Company. Algunas de las causas fueron: primero, las bajas condiciones salariales de los trabajadores; segundo, la infiltración de los sindicatos por parte de los agentes anarquistas y comunistas; tercero, las influencias nacionales extranjeras; cuarto, enviar al ejército y no a la policía para controlar a los trabajadores. Sus consecuencias fueron las siguientes. Primero, está la terminación del contrato con la United Fruit Company. El segundo, el aprovechamiento de enemigos políticos del gobierno. Tercero, los medios de comunicación contribuyeron
a la confusión del número real de muertos. Cuarto, la zona cayó a una condición terrible, política y social. La United Fruit Company es una empresa multinacional estadounidense fundada en 1899, la cual producía y comercializaba frutas tropicales cultivadas en Latinoamérica y entró en quiebra en 1970. Ahora, ¿por qué la cantidad de muertos era inexacta? Bueno, eso era por la especulación de los medios de comunicación sobre la cifra real de muertos. Algunos decían que solamente 10 muertos, otros decían que eran 30.000, pero está la hora y no se sabe cuál era la cifra real. ¿Cómo ocurrió la matanza? Bueno, debido a la desaparición de los trabajadores y como no le ponían atención, ellos siguieron sus propuestas y pararon todo el trabajo. Debido a esto, el gobierno mandó a militares a tomar el control de la situación. Los militares ordenaron evacuar el lugar en 5 minutos, o si no, iban a empezar a disparar. Pasados los 5 minutos, empezaron a disparar como locos, matando a muchos trabajadores. Bueno, ahora, ¿cómo fueron los primeros años del siglo XX? A comienzos del siglo XX aumentó la exportación de productos como lo fue el café, el petróleo, lo que permitió que la economía nacional creciera rápidamente. También muchos habitantes de los campos decidieron emigrar a las grandes ciudades buscando una mejor calidad de vida. Debemos tener también en cuenta, muy en cuenta, un periodo que fue llamado la hegemonía conservadora, que fue desde 1886 y 1932. Liberales contra conservadores. La separación de Panamá en 1903 junto con la terminación del canal. Una de las consecuencias de la hegemonía conservadora fue la muerte de más de 100.000 colombianos, una crisis económica y el permanente odio entre liberales y conservadores. También se evidenció un periodo llamado República Liberal. Es el periodo de la historia colombiana comprendida entre 1930 y 1946, durante el cual el Partido Liberal estuvo a cargo del gobierno, sin permitir la participación de los conservadores. En esta época hubieron hechos trascendentales, como lo fue la guerra contra el Perú en 1932, la reforma constitucional de 1936 y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945. América en el siglo XX. Durante el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con marchas y contramarchas, los países latinoamericanos rompieron la configuración. Con formato revolucionario, como en el caso mexicano, se fueron abriendo paso formas diversas de ampliación de la ciudadanía política mientras se consolidaban las economías basadas en la exportación de materias primas y alimentos y la importación de productos manufacturados. A partir de la década de 1930, las sociedades americanas experimentaban el impacto socioeconómico de la crisis del capitalismo, que estalla a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. La crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad de unas economías basadas en la monoproducción y que en el marco de una economía global que tiende a cerrarse se verán obligadas a reestructurarse. Así, la crisis trae aparejado el proceso de sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria, y con ello el desplazamiento de la población desde las áreas rurales a urbanas donde están mayor fuentes de trabajo. Bajo el impacto de las transformaciones impulsadas por la crisis y la consiguiente deslegitimación de las ideas liberales, se introducirán un conjunto de elementos novedosos cuya combinación va a dar por resultado el surgimiento de los regímenes populistas latinoamericanos con modalidades particulares según los casos nacionales. Una fracción de la burguesía nacionales, la industrial, pasará a jugar el rol protagónico. Una nueva modalidad de relación entre la capital y el trabajo dará por resultado una nueva manera de pensar al trabajador. Ahora ya no solo como factor en los costos de producción, sino también como consumidor. Una mirada diferente acerca del rol del Estado impulsará estrategias para la búsqueda de una mayor redistribución de la riqueza. Las masas de trabajadores urbanos de la industria, sin representación política todavía y con demandas insatisfechas, se constituirán
en un nuevo actor social visible, protagonista de la nueva etapa. Ahora pasemos con la Revolución Mexicana. Este fue un conflicto armado, social y político que tuvo una gran importancia en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron en un nuevo sistema político y social para ese país. Primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato, así como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz, se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años hasta 1911. Es el antecedente político más importante, aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica. El pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad de sus políticas que mostraba ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando la extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser los dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y el abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos, o también se destinaban a la familia y amigos del presidente. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaron a los cultivos resultaban en que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato a la presidencia con su famoso lema: sufragio electivo, no reelección. Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Porfirio Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios del año 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En marzo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez, y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. En octubre de 1911 se dieron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre de 1911, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver al ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgustos entre los líderes de la División del Norte. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa levantaron contra Madero. Sucedió la escena trágica, y el 19 de febrero Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta.
Sin embargo, su gobierno resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta, encabezado por Venustiano Carranza. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón y finalmente en junio de 1914 Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. En octubre de 1914 es elegido al general Eulio Gutiérrez, pero en enero de 1915 Carranza estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Mientras tanto, la Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulio Gutiérrez. Luego se enfrentaron en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo absoluto a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones de Congreso Constituyentes en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de enero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. Esto brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Se dividieron en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La libertad de culto, también se dio un aumento de libertad de expresión. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara, y a raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Muchísimas gracias por ver este proceso de los primeros años del siglo XX.